Vamos a hablar un poquito de cuestiones filosóficas sobre las cuales se sustenta la metodología, ¿sí? Este es un curso de metodología de la investigación, pero toda metodología va a tener dos bases sobre la cual descansa, y esta es la ontología y la epistemología. ¿Por qué son importantes estas ramas de la filosofía? Bueno, porque el principio ontológico define al ser, ¿sí? Entonces, la ontología es la rama de la filosofía que estudia al ser, ¿de acuerdo? Ahora, la pregunta es, bueno, ¿y qué es el ser? El ser es todo aquello que existe, eso es el ser. Y todo aquello que existe representa, desde luego, la realidad ontológica, o todo lo que es. Entonces, todo lo que está en el plano de la existencia, eso representa el ser. Y preguntarnos respecto de si algo existe o no, pues es una pregunta ontológica, ¿de acuerdo? Muy bien. Esta rama deriva de ontos, que significa ente, y logos, que es discurso o tratado, discurso, estudio, tratado. La ontología como disciplina fue fundada por Parménides en el siglo V antes de Cristo y se dedica al estudio del ser como tal. Va a tener algunas premisas la ontología, y estas son: la primera, el ser existe y la nada no existe. O sea, ese es aparentemente algo obvio, pero bueno, lo que está en el plano de la existencia es el ser, y lo opuesto al ser es la nada. No existe. La segunda premisa ontológica es el principio de identidad. Todas las cosas son idénticas solo a sí mismas y no a otras. Parménides originalmente, que fue el creador de esta rama de la filosofía, no contemplaba, por ejemplo, la identidad múltiple, sino solamente una identidad singular. ¿A qué me refiero con una identidad múltiple? Me explico. Por ejemplo, el número 1 es un número natural, todos lo conocemos. Pero el número 1, ¿qué también es? Pertenece a los enteros, ¿no? Entonces tiene una representación en los enteros. El número 1 también tiene una representación en los racionales. 3 entre 3 es un racional, es 1. 4 entre 4 es un racional, es 1. El número 1 también tiene una representación en los complejos. Entonces, esta parte de la identidad múltiple de la realidad era algo que originalmente escapaba a los conceptos de Parménides. Parménides pensaba que la identidad solamente era única. ¿Hasta ahí vamos bien? Y otro principio que es importante es el principio de no contradicción, según el cual una cosa no puede ser ella misma y al mismo tiempo algo distinto de ella misma. Este principio ontológico hasta el día de hoy pues se sigue preservando, ¿no? Las cosas no pueden ser y no ser al mismo tiempo. Sin embargo, hemos visto que las cosas pueden ser más de una definición, ¿no? Pues aquí tenemos a Parménides de Elea, el creador de esta rama de la filosofía. Entonces, se entiende lo que es ontología, que es el principio ontológico. El principio ontológico es el estudio de la realidad y se basa justamente en estas tres premisas, son las más importantes. Ahora, eventualmente, pues una de las primeras críticas, uno de los primeros golpes al principio ontológico de Parménides era justamente la segunda premisa. Y uno de los filósofos griegos que se dieron cuenta de esta debilidad en las premisas de Parménides fue Heráclito. Entonces, bueno, pero antes de pasar a los fundamentos de Heráclito, algunas preguntas ontológicas genuinas es, por ejemplo, ¿qué es la materia? ¿Qué es la materia? Es una pregunta ontológica. ¿Qué es un proceso? ¿Qué es la realidad? ¿Qué son las especies biológicas, no? Si son reales las especies biológicas. ¿Qué hace real a un objeto? ¿La libertad existe o no existe la libertad? Entonces, esa es una pregunta ontológica.
Y bueno, lo importante son las preguntas ontológicas, pero después es cómo se abordan las preguntas ontológicas. Y el cómo se abordan las preguntas ontológicas ya es terreno de la epistemología, pero ahorita vamos a hablar de eso. Primero vamos a hablar de el principio de relatividad ontológica. Como les comentaba, respecto al número uno, el número uno no solamente está confinado a una definición. O sea, el número uno no es solamente un número natural, también es entero, puede tener una representación entera, una representación racional, una representación compleja. No solamente eso, por ejemplo, si decimos que las cosas son una y no otra, por ejemplo, ¿qué podríamos decir de una cosa llamada hombre? ¿Sí? El hombre es uno y no otro. Entonces, alguien de aquí levante la mano que diga, yo soy la representación universal de hombre. Nadie de aquí es la representación universal de hombre, ¿no? Y nadie de aquí es la representación universal de mujer. Y esta cosa no es la representación universal de una silla. Entonces, otra cosa también es que el hombre nace siendo un bebé, los hombres nacemos y morimos, nos convertimos en ancianos y morimos. Entonces tampoco las representaciones únicas tampoco tienen características inalterables, ¿de acuerdo? Y entonces de eso pues se dio cuenta Heráclito y decía que en realidad la realidad tiene representaciones múltiples, ¿no? No solamente únicas, como decía Parménides. Entonces, no hay tal cosa como círculo. Todos aquí podemos encontrar algunos círculos particulares, pero ninguno de ellos representa a la realidad círculo. La realidad también está en constante cambio, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros, yo ahorita soy real, todo el mundo me está viendo, pero esta realidad pues es transitoria. Eventualmente algún día he de morir y he de dejar de ser real. Todo lo único real es el momento, según Heráclito. Entonces, el devenir es el cambio constante es lo único que es real. O sea, lo que es real solamente en este momento, ¿sí? ¿Qué cosas tampoco son reales? El futuro no es real, ¿sí me explico? Porque todavía no existe el futuro, no estamos en el futuro para percibir cómo será. Entonces decía Heráclito, lo único que es real es el cambio, ¿sí? Y la experiencia momentánea. Para Heráclito, entonces, el devenir es el único principio rector, la universalidad o el logos. El logos quiere decir la ley universal. O sea, para Heráclito, la única ley universal de la realidad ontológica es el cambio. No sé si me explico. O sea, ¿cuál era la diferencia entre Parménides y Heráclito? Parménides pensaba que las identidades eran fijas, únicas, inmutables. Para Heráclito, ¿cuál es la diferencia con Parménides? Que la realidad es mutable, ¿sí? Y diversa. Y de Heráclito viene de hecho la frase, nadie se baña dos veces en el mismo río. ¿A qué se deberá esta frase? Pues que cuando una persona se baña un día en un río, lo está haciendo con un tipo de agua en particular, pero esa agua eventualmente va a fluir y entonces el río con el que nos bañaremos el día de mañana será un río completamente distinto al río original con el que nos bañamos. Entonces, nadie se baña dos veces en el mismo río, es una consecuencia del principio ontológico de Heráclito de Feso. Entonces, espero que se vaya entendiendo un poquito. Entonces, si hay avances, ¿cuál es el avance de Parménides a Heráclito? El avance de Parménides a Heráclito es justamente la multiplicidad de la realidad, ¿sí? No existe una cosa como la unicidad de la realidad. Bueno, de ahí llegamos a un conciliador entre Parménides y Heráclito, que fue Platón. Platón quería conciliar la ontología de Parménides con la ontología de Heráclito. Entonces, la conciliación entre lo uno y lo múltiple y dinámico vino a ocurrir con Platón. La quiso conciliar Platón. El objetivo de la ontología platónica era conciliar la identidad, ¿sí? De la realidad
con su multiplicidad, que son las manifestaciones empíricas. ¿A qué nos referimos con una manifestación empírica? Empírica es con todo aquello que tenemos experiencia, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos experiencia solamente con un tipo de perro, tenemos experiencia con un montón de perros, ¿no? Entonces, la realidad siempre se nos presenta como múltiple. Ok. Ah, problemas sería, ¿existe la representación única del ser? ¿Es la multiplicidad del ser tan solo proyecciones imperfectas del ser? Entonces, ese sería un problema según la ontología platónica. Entonces, veamos un ejemplo de pregunta ontológica platónica. Dice, ¿por qué los distintos caballos que encontramos en nuestra vida les llamamos caballos? O sea, ¿cómo es que algo que se nos presenta lo vamos a clasificar como un caballo? Entonces, la respuesta según Platón sería que los caballos con los que nosotros tenemos contacto son representaciones imperfectas de una idea, de un concepto. Y este es el concepto de caballo. Platón decía que las ideas en sí mismas tenían una existencia, pero que esta existencia pues está lejana a la experiencia, ¿sale? Entonces, de esta forma, Platón como que trata de conciliar la unicidad y la multiplicidad. No sé si me explico. Con lo que tenemos experiencia es con lo múltiple, pero lo múltiple es una proyección de una definición o idea, y esa definición o idea permanece en un plano ajeno a la experiencia. Eso es lo que propone Platón. El problema con Platón es que no resuelve la naturaleza del ser. O sea, simplemente transfiere el problema de la realidad a un plano no cognoscible. Entonces, lo que está haciendo Platón es duplicar la realidad. Por un lado, existe la realidad cognoscible o imperfecta. Ese es un plano de la realidad. Pero por otro lado, existe la realidad ontológica de Parménides, pero ese está en un plano ajeno a la experiencia. Entonces, va a haber, a eso es lo que le llamamos dualismo ontológico. No sé si me explico. O sea, hay dos tipos de realidad. La cognoscible, que decía Platón que era una realidad ilusoria, y la no cognoscible e inmutable y eterna, ¿sí? Y esa realidad inmutable y eterna pertenecía al mundo de las ideas, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos a Platón. ¿Alguien sabe de dónde estoy sacando estas imágenes? ¿De qué obra de Rafael? La Escuela de Atenas, donde coloca muchos filósofos discutiendo. Muchos filósofos ahí no se conocían entre ellos, ¿no? Por ejemplo, está Diógenes. O sea, Diógenes y Aristóteles, pues desde luego que no son contemporáneos, pero los coloca todos en el mismo plano. ¿Y por qué creen que Platón está señalando hacia arriba? Pues porque Platón sugiere que la realidad, ¿en dónde se encuentra? ¿En nuestro plano cognoscible o en otra realidad? En otra realidad, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta en este famoso cuadro de Rafael, Platón señala hacia arriba, pero ¿cómo señala Aristóteles? Hace esta seña, ¿no? Aterriza la realidad en el plano cognoscible. Entonces, no se puede decir en realidad si hay un avance en de la ontología parmenidea a la platónica, pero lo que sí se puede llegar a concluir, al menos desde Parménides hasta Platón, es la aceptación de las representaciones múltiples de la realidad. Entonces, por ejemplo, para Platón, aquí tenemos un pony y tenemos un percherón. Entonces, ambos son representaciones imperfectas de algo que llamamos caballo, de un concepto que llamamos caballo. Entonces, Heráclito y Platón reconocen que en el mundo sensible hay representaciones múltiples del ser, ¿sí? De la realidad ontológica. Pero hay una diferencia con Heráclito. Heráclito niega la unicidad del ser. Y Platón no niega la realidad ontológica parmenidea. O sea, él dice, sí, existe la realidad ontológica parmenidea, pero está en un plano no cognoscible. Entonces, dado que las cosas con las que nosotros tenemos contacto son imperfectas, podemos llegar, por ejemplo, con el siguiente absurdo. El agua líquida y el hielo
son representaciones múltiples de una misma cosa. No sé si están de acuerdo, es agua, ¿no? ¿Sí? Pero una es agua en estado líquido, una es agua en estado cristal. Entonces, si es ontológicamente justificable clasificarles como dos cosas distintas en el lenguaje, hielo y agua, si el ser solamente es idéntico a sí mismo y no a algo más, pues podemos llegar a ese tipo de absurdos, de creer que representan realidades ontológicas completamente diferentes, el hielo y el agua líquida, cuando en realidad son representaciones físicas de una misma cosa, H2O. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, sigue la ontología aristotélica. La ontología aristotélica dice que toda realidad ontológica, todo con lo que nosotros tenemos contacto en este momento, es una consecuencia de una o más causas, ¿sí? ¿Por qué, por ejemplo, estamos aquí? Porque todos estamos hermanados en las ciencias biológicas, ¿no? Algunos son biólogos, algunos son químicos, algunos son médicos, ¿no? No hay como tal otro tipo de cosas. Porque estamos aquí, porque tenemos, no sé, decidimos estudiar esto, a lo mejor vivimos por aquí, etcétera, etcétera. Cada una de las cosas con las que tenemos contacto tiene una causa. No sé si estamos de acuerdo con esto. O sea, ¿por qué está esta silla aquí? Bueno, porque alguien la puso aquí, ¿no? Alguien la construyó, alguien tuvo el deseo de construirla. Entonces, la realidad ontológica no puede estar desconectada de sus causas. Cada cosa con la que tenemos contacto va a tener sus causas, pero las cosas no pueden hallarse en un plano distinto de la realidad. Nosotros no podemos desconectar las consecuencias de las causas. Todos nosotros, ¿cómo nos llamaríamos según Aristóteles? Una consecuencia, ¿sale? Y estas consecuencias que estamos nosotros ahorita interactuando, tenemos una o más causas. Eh, Según Aristóteles, las causas no pueden irse hacia el infinito. Y este es algo que se llama la paradoja del tercer hombre. Por ejemplo, decía Aristóteles, ok, tú me estás diciendo, Platón, que un hombre es la representación o proyección de otro hombre. ¿Sí me explico? Pero si eso es cierto, ese hombre también es proyección de otro hombre. ¿Sí? Y así nos vamos, proyecciones hasta el infinito. Decía Aristóteles, la realidad no puede tener causas en otros planos de la realidad, porque entonces nos iríamos hacia el infinito en estas causas. Sin embargo, Aristóteles sí reconoce que, aunque no podemos irnos infinitamente hacia atrás en las causas, si hay una causa inicial, que Aristóteles le llamó el primer motor. Existen causas necesarias y causas necesarias y suficientes. Por ejemplo, yo que estudio el virus del papiloma humano, el cáncer cervical, la infección por virus del papiloma humano, escuchen bien esto, la infección por virus del papiloma humano es una causa necesaria, más no suficiente para el desarrollo de cáncer cervicouterino. O sea, ustedes como médicos saben que hay algunas causas necesarias, ¿no? Para que se generen enfermedades. Y hay otras que son por sí solas necesarias y suficientes. Entonces, las causas necesarias y suficientes también provienen de la ontología aristotélica. Ahora, las propiedades del ser, decía Aristóteles, se pueden dividir en dos tipos, accidentes y definiciones. Por ejemplo, yo soy un hombre, ¿de acuerdo? Entonces, eso me ubica en una definición. Eso es una silla, ¿sí me explico? Ahí está un techo, ahí está el sol. Entonces, hay definiciones de la realidad y estas son inmutables, las definiciones son inmutables. Sin embargo, las propiedades que puede tener cada objeto real, a eso les llamó accidentes o casualidades. Por ejemplo, yo soy un hombre mexicano, ¿sí? Yo no elegí ser mexicano, ¿sí me explico?
Yo no elegí tener esta estatura, este color de cabello, este color de piel, yo no lo elegí, ¿sí? Entonces, a todas las imperfecciones que les llama Platón, pues les llaman simplemente accidentes. Pero la realidad no, no es solamente una ilusión, sino que son cosas reales. Y sí, hay dos tipos de cosas, definiciones y accidentes. Pero los accidentes, ¿sí? No son una ilusión como proponía Platón. Otra cosa que decía Aristóteles es que las cosas son en acto y potencia. Por ejemplo, yo soy un señor de 41 años en acto. ¿Sí me explico? Porque esa es la realidad. ¿De acuerdo? Pero todos aquí estamos de acuerdo que somos ancianos en potencia, ¿cierto? O que somos cadáveres en potencia, ¿cierto? Bueno, quiero comentar aquí, quiero hacer aquí un paréntesis. Este es justamente uno de los argumentos, por ejemplo, contra el aborto, ¿sí? ¿Qué es un feto? Una persona en potencia. ¿Sí me explico? Tú me podrías decir, eso es mucha presunción, porque el feto puede abortarse naturalmente. Entonces, no tiene por qué ser una persona en potencia. Bueno, yo tampoco tengo por qué ser un anciano en potencia, ¿verdad? Puedo salir y me pueden matar y ya no fui un anciano en potencia. Pero eso es a lo que se refiere Aristóteles. O sea, Aristóteles dice que la realidad es en acto y potencia. ¿Y con qué tenemos solamente contacto nosotros? Con la realidad en acto. Aquí tenemos a Aristóteles de Estágira. Ahora, si la realidad ontológica, si la ontología estudia al ser, ¿cómo podemos obtener conocimiento legítimo acerca de las propiedades del ser? Y a eso se dedica otra rama de la filosofía. ¿Cuál es esta rama? La epistemología. Entonces, la epistemología, o el principio epistemológico, es que es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento. ¿Qué nos es dado a conocer? ¿Sí? ¿Cuáles son los límites de lo que puedo yo conocer? ¿Cómo se produce mi conocimiento? A eso se va a dedicar la epistemología. Ya algunos estarán adelantando. ¿Es posible separar la ontología de la epistemología? Pues no, porque para saber que algo existe, necesito demostrar que existe, necesito saber cómo puedo conocerlo. Entonces, no están desconectados la ontología y la epistemología. La epistemología platónica, Platón también sugirió un tipo de epistemología, dice que las cosas se pueden entender a través de la razón y los sentidos. Esto es muy importante, ¿sí? Todo lo que nosotros podemos conocer como real, lo hacemos a través de la razón y los sentidos. ¿Alguien ha visto una proteína? ¿No? Pero todos aquí entendemos que es una proteína, ¿no? Es un polímero y sus bloques, ¿cómo se llaman? Aminoácidos, ¿verdad? Entonces ahí están utilizando ¿qué cosa? ¿Los sentidos o la razón? ¿Sí? Entonces, la razón también puede formar parte de la realidad. ¿Sí me explico? ¿Tenemos evidencia de que las proteínas existen? Sí, a través de equipo científico. Podemos demostrar que las proteínas existen. Pero eventualmente también hay algunas propiedades que ocurren a través de los sentidos. Por ejemplo, allá afuera hace calor. Sí, ¿no? Entonces, esa información, ¿cómo nos llega? A través de los sentidos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estas dos cosas son muy importantes. El conocimiento no está limitado por la experiencia. O sea, todos podemos entender, ir a clases y entender qué es una proteína. Todos podemos entender lo que es el número 5. ¿Alguna vez hemos visto el 5? No. ¿Qué es el 5? Una representación de objetos. Pero, o sea, puede haber 5 sillas, 5 personas, ¿sí me explico? Pero no tenemos experiencia con el 5, ¿sí? Tenemos experiencias con lo que representa el 5. Entonces, a eso se refiere la realidad basada por la razón. Sin embargo,
el conocimiento, aunque sí está limitado parcialmente por la experiencia, y de hecho la experiencia fortalece el conocimiento, ¿de acuerdo? Cuando nosotros además podemos tener de manera de manera empírica, ¿sí? Un concepto completamente razonado, podemos aprenderlo mejor, ¿sí? En resumen, conocer que algo existe es descubrir que algo existe. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, conocer que algo existe es epistemología, descubrimos que algo existe es ontología. Otra cosa muy importante, amigos, ¿qué se debe demostrar? ¿La existencia o la no existencia? ¿Eh? Solamente la existencia en lógica y en ciencia es lo que se demuestra. Por ejemplo, si yo digo, demuestra que no existe algo, eso es un absurdo, ¿no? Solamente la existencia está sujeta a la prueba. No es posible separar la ontología de la epistemología. Y una premisa ontológica, algo existe, necesariamente plantea una premisa epistemológica. ¿Cómo justifico que existe? Bueno, la epistemología, según David Hume, solamente se puede lograr a través de los sentidos. Hume dice que todo conocimiento depende completamente de percepciones o experiencias. Ahora, las percepciones se pueden dividir en impresiones e ideas, ¿vale? Y quiero que vean esta imagen. ¿Qué les generó? O sea, es un color, lo están viendo, lo están sintiendo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un color rojo, es una impresión. Las impresiones simplemente se viven, no se recuerdan, no hay ninguna reflexión sobre ellas, ¿de acuerdo? Entonces, una impresión es fuerte y es recibida a través de los sentidos, ¿de acuerdo? Ahora, vean esta, pensar en rojo. Entonces yo tengo que empezar a imaginar el rojo. En cuanto a impacto, ¿cuál tiene mayor impacto? ¿Pensar en rojo o ver el rojo? Ver el rojo, eso impacta porque nos llega directamente, es asimilada a través de los sentidos. El otro requiere un proceso pasivo, requiere que uno empiece a reflexionar o pensar en el color rojo. Entonces, una idea siempre va a requerir el conocimiento previo. Es como si ustedes jamás hubiesen tenido contacto con el rojo. ¿Cómo pueden pensar en rojo si nunca han tenido contacto con el rojo? ¿Sí me explico? Entonces, todo lo que podemos imaginar o pensar está limitado a qué cosa? Lo que conocimos a través de la experiencia. ¿Sí me explico? Ok. Las ideas requieren siempre una impresión previa para que se asimilen mejor. Y decía David Hume, bueno, la imaginación, por ejemplo, pensar en un unicornio. ¿Por qué podemos pensar en un unicornio, por ejemplo? O sea, ¿un unicornio existe? No, ¿verdad? Pero ¿por qué podemos imaginar un unicornio? Porque un unicornio es como un caballo, ¿no? Y todos hemos visto un caballo. ¿Qué tiene el unicornio? Un cuerno, ¿no? ¿Sí o no? Todos hemos visto cuernos, ¿no? Entonces podemos combinar dos cosas que sí existen y crear un ser imaginario que es el unicornio. Pero para crear este ser imaginario que es el unicornio, es una combinación de cosas con las que tuvimos experiencias. ¿Sí me explico? Nadie puede recrear algo en su mente que no ha tenido una experiencia previa. El conocimiento que usa la ciencia le apuesta a la experiencia, ¿sí? David Hume es de los principales empíricos, ¿sí? La realidad, decía David Hume, es necesariamente empírica. Y la ciencia confía justamente en esa experiencia, confía en que las cosas
que originan los fenómenos seguirán siendo de esta forma en el futuro. Por ejemplo, ¿a qué temperatura hierve el agua? A nivel del mar a 100 grados centígrados, ¿cierto? ¿Ustedes confían que si hay otra persona ahorita que no están viendo y está hirviendo agua a nivel del mar, también hervirá a 100 grados centígrados? ¿Sí? Sí, ¿no? O sea, no necesitamos estar viendo a la persona para confiar en que si prende agua pura, bidestilada, desionizada y al vacío, por ejemplo, va a hervir a 100 grados Celsius. ¿Sí me explico? Por ejemplo, los medicamentos que dan, ustedes tienen confianza en que van a surtir efecto. ¿Por qué tienen confianza en que van a surtir efecto? ¿Porque antes surtieron efecto, sí o no? Sí, ¿no? Porque antes surtieron efecto y surtieron efecto en la mayoría de los pacientes, ¿no? Entonces, ¿a qué le apostamos? A la experiencia. ¿De acuerdo? Cuando nosotros creemos que algo va a ocurrir porque tenemos experiencia en ese algo, Hume le denomina a esa confianza, le denomina creencia. Entonces, para Hume, por ejemplo, el conocimiento científico es una serie de creencias que son válidas y que confiamos en ellas en la actualidad. ¿Sí me explico? Ahora, el problema con la experiencia, con tener confianza en el presente, es que no es posible conocer las causas, ya que estos se basan en creencias temporales y las creencias temporales pueden cambiar gracias a nuevas impresiones o sofisticación en los métodos que utilizamos a través de los sentidos. Me voy a explicar. Esta es la evolución del átomo. ¿Sí me explico? En 1800, a principios de 1800, todos pensaban que los átomos eran partículas. ¿Sí me explico? Eran partículas que golpeaban los recipientes. ¿Quién fue el primero en definir el átomo experimentalmente? John Dalton. ¿Y cómo lo hizo? A través de gases. ¿Sí me explico? Pero cómo ha ido, y eso era universalmente aceptado. ¿Sí me explico? Pero ¿por qué el átomo ha ido cambiando el modelo atómico? Ajá, porque se han descubierto nuevas propiedades, ¿verdad? Gracias a instrumentos científicos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué ha ido pasando con la realidad del átomo? ¿Ha sido inmutable o se ha ido perfeccionando? Gracias a la experiencia, los sentidos, pero también gracias a qué? A nuestros instrumentos de medición. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que critica David Hume, que en realidad es imposible conocer las causas de los fenómenos, también definir al ser, porque nosotros no podemos tener certeza de que estas mismas experiencias que estamos teniendo ahorita vayan a ser inmutables en el futuro. ¿Sí? No hay tal cosa, decía David Hume, es un error apostarle a que las cosas como están siendo ahorita serán así en un futuro. Y eso es escepticismo. Entonces, bueno, este es el cuadro de David Hume. Ahora vamos a ir un poquito, todavía tenemos tiempo, de epistemología kantiana. Hasta ahorita, ¿hay alguna duda? Si vamos agarrando la idea. Entonces, fíjense, aquí hay dos conceptos importantes. La realidad se puede obtener gracias a conceptos, ¿verdad? Con los cuales no necesariamente tenemos experiencia, pero también gracias a los sentidos, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos en ciencia? Hacemos generalizaciones, pero esas generalizaciones pueden ir cambiando y de hecho ha sido así, ¿sí? La ciencia ha ido cambiando sus paradigmas. ¿Qué es un paradigma o qué significa la palabra paradigma? Paradigma es cómo percibimos la realidad, ¿de acuerdo? En el presente. ¿Ha habido cambios de paradigmas a lo largo de la ciencia? Sí, ahí lo tenemos con el átomo, ¿no? Cada vez que hay un cambio de paradigmas, ¿cómo se le conoce? Como revoluciones científicas.
Copérnico, por ejemplo, cambió nuestros paradigmas respecto de la realidad, pues sí, pero en el pasado todo el mundo daba por hecho el modelo geocentrista. ¿Sí me explico? Bueno, para Kant, todos los juicios que emitimos de la realidad pertenecen a dos tipos de juicios, analíticos y sintéticos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Si yo digo, por ejemplo, que los calvos son hombres sin cabello, ¿te estoy aportando información o no? Los calvos son hombres sin cabello. ¿Qué es un calvo? Un hombre sin cabello. ¿Sí me explico? Un calvo es un hombre sin cabello. Entonces, si yo digo que los calvos son hombres sin cabello, ¿estoy aportando información o no? Solamente estoy sobredefiniendo algo, ¿de acuerdo? Y este tipo de juicios los tenemos, o sea, juicios que no aportan información. Pero si yo digo, por ejemplo, que un calvo está usando un bisoñé, eso ya genera información valiosa, ¿sí o no? ¿Y qué harían ustedes para demostrar que está usando un bisoñé? Vámonos, ¿no? Se lo arrancan, ¿no? Y entonces lo pueden, ¿qué? Corroborar. A eso Kant le llamó juicios sintéticos. Entonces, ¿qué tipo de juicios genera la ciencia? ¿O qué juicios espera la ciencia que genere? Juicios sintéticos. ¿De acuerdo? ¿Sí se entiende la diferencia entre uno y otro? Ahora, hay otra cosa importante. Un calvo es un hombre que no tiene cabello, ¿sí? Entonces, al estar diciendo que no tiene cabello, solamente estamos corroborando algo que se llama principio de identidad, ¿sí? Muchos de los juicios analíticos, según Kant, se pueden definir por sí mismos y no requieren de la experiencia, ¿sí o no? O sea, vamos, si yo digo un halcón es chaparro, ¿lo tengo que demostrar? ¿No? Pues no, ¿verdad? Un alto no es chaparro, pues no lo tengo que demostrar. Por definición, un alto no es chaparro. ¿Sí me explico? Entonces, la mayoría de los juicios analíticos se resuelven sin la necesidad de una demostración. Se resuelven previo a la experiencia. Se resuelven a priori. Muchos de los juicios sintéticos se tienen que resolver a través de qué. ¿Cómo resolví que esa persona es calva y está usando un bisoñé? A través de la experiencia, a través de la experimentación, a posteriori. Entonces, los conceptos de a priori y a posteriori son conceptos kantianos, ¿sí? Hay dos tipos de juicios que emitimos sobre la realidad, analíticos y sintéticos, pero ¿cuáles demandan ser a posteriori? Los juicios sintéticos. ¿Estamos de acuerdo? Kant va a concordar con Hume en que la noción de la realidad se adquiere principalmente por la experiencia, ¿sale? Sin embargo, a diferencia de Hume, que dice que nosotros podemos conocer las cosas a través de la experiencia y simplemente refinando nuestros métodos a través de los cuales obtenemos esta experiencia, Kant hace una crítica a la experiencia y a esta crítica le llama realismo ingenuo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sería un ejemplo de realismo ingenuo? ¿De qué color es esta silla? ¿Estas sillas de qué color son? Azules, ¿no? ¿Ustedes creen que ese color azul es una propiedad genuina de esa silla? ¿Por qué no? Eso es correcto, ¿por qué no? Porque eso no es una propiedad real. Porque así es como nosotros lo vemos, ¿no? ¿Cómo vería un perro esa silla? Gris, ¿no? ¿Sí me explico? Un insecto, por ejemplo, que ve en un ultravioleta, solo vería negro. ¿Sí me explico? Un reptil que observa en el infrarrojo, pues lo verá, pero siempre y cuando una persona se haya parado de esa silla y todavía esté calientita la silla, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál es la realidad respecto del color de esta silla? La verdad de las cosas es que esa silla
el color no es una propiedad objetiva, ¿sí me explico? Sino es una propiedad subjetiva y es una propiedad subjetiva de nuestra especie, porque nuestra especie es la que la puede ver azul. ¿Sí me explico? Okay. Entonces, a la realidad observable, Kant le llamó fenómenos, ¿sí? Y son aquellos que observamos a través de los sentidos. Y la realidad, lejos del observador, porque Kant acepta que hay una realidad, Kant acepta que hay una realidad, pero esta realidad alguna vez va a poder ser cognoscible por nosotros. Pues no, porque la forma en la que nosotros interpretamos la realidad tiene que ver con nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, a la realidad, lejos de nuestra interpretación, le llamó nómenos. Yo sé que se escucha raro, pero ¿qué es un nómeno? Es la realidad en sí misma, ajena al observador, que es un fenómeno, la realidad observable. ¿Con qué cosas tenemos contacto como científicos? Con fenómenos. ¿Y cómo vamos refinando ese fenómeno? A través de la experiencia. ¿Qué cosas nos ofrecen una mejor experiencia? Pues el avance de la ciencia, los instrumentos conforme se van refinando y refinando y refinando, nuestra noción del fenómeno va cambiando. Ahora, la discusión según Kant no debe enfocarse a la realidad en sí misma, sino en cómo la percibimos, evitando caer en lo que llamamos como realismo ingenuo, ¿sí? El color no es una propiedad objetiva de las cosas, ¿sí? ¿Qué otras cosas no serían una propiedad objetiva? ¿Eh? ¿Qué te parece si alguien es bueno o malo? Sí, eso es una propiedad también subjetiva, ¿no? O sea, muchas cosas son propiedades subjetivas. La idea de la ciencia es, o a lo que le llamamos, por ejemplo, una propiedad objetiva, es, por ejemplo, a que algo pesa 5 kilogramos. ¿Sí me explico? Porque el que algo pese 5 kilogramos, vamos, yo lo determiné con mis sentidos, yo más o menos dije, como que esto pesa 5 kilogramos. ¿O qué hice para determinar que algo pesa 5 kilogramos? Puse una báscula, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de los instrumentos de medición? Ir un poquito más allá solamente de los sentidos. ¿Sí me explico? Es como si yo dijera, no sé, hubieran 3 personas de nosotros y sin una balanza, que dijera, oye, ¿cuánto pesa? Lo agarras, lo cargas y dices, más o menos como 70 kilogramos, ¿no? Y la otra persona va a dar otro número y la otra persona va a dar otro número. ¿Cómo podemos evitar la ambigüedad de cuánto pesa algo? Con una báscula. ¿Sí me explico? Y eso es lo que le llamamos conocimiento objetivo. Bueno, aquí está Immanuel Kant. Voy a, por el tiempo, bueno, pasar directamente a este triángulo. Entonces, la metodología, crear un método para conocer la realidad, ¿sobre qué descansa? La ontología y la epistemología. Hay otra rama que se llama la axiología, que es si hay algún valor ético en el conocimiento. Pero básicamente la ontología se pregunta qué es la realidad, ¿sí? La epistemología, ¿cómo puedo captar la realidad? La axiología, ¿qué valores guían el proceso de captar la realidad? ¿Y quién es la hija de estas ramas? Bueno, principalmente de la ontología y la epistemología. ¿Quién es su hija? La metodología, ¿sí? Ustedes a lo largo de este curso pues han visto cómo elaborar una hipótesis, probablemente si no lo han visto, ¿no? Cómo generar objetivos, cómo crear un marco teórico para que la realidad que ustedes van a descubrir la pueda que reproducir otra persona que haga su mismo método, ¿de acuerdo? Es como, por ejemplo, yo digo que esta cosa pesa 5 kilogramos. ¿Cómo es que un chino, un brasileño, quien sea, puede determinar que sí efectivamente pesa 5 kilogramos? Con una báscula, ¿sí me explico? Entonces, a eso es lo que le llamamos conocimiento
objetivo. Y pues bueno, la ciencia es un conjunto de conocimientos objetivos y verificables. Nuevamente, objetivo, lo que pretende la ciencia con que sea objetivo es esa subjetividad de los sentidos. Pero a ver, voy a poner aquí una... ¿Alguien de aquí es patólogo? ¿O va para la especialidad de patología? ¿No? ¿Se han oído hablar de del Papa Nicolau? ¿Sí? ¿Por qué el Papa Nicolau tiene algunos sesgos? ¿Por qué? Depende de la toma de la muestra, pero sobre todo de quién depende. Del observador, ¿verdad? Entonces, las cosas que tienen que ver con la interpretación de una persona van a ser menos precisas, ¿verdad? Que si algo pesa 5 kilogramos. ¿Por qué pesar algo, por ejemplo, tiene menos ambigüedad que una citología? Porque el que pese 5 kilogramos ya no depende de quién, de la persona, depende del aparato, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces, a eso es que sea objetiva, verificable, se corrige a sí misma. Cuando yo digo que la ciencia es objetiva es que no se contamina con prejuicios, gustos, preferencias políticas, religiosas, ni tampoco por los sentidos. A eso me refiero que sea objetiva la ciencia. Emplea mediciones para eliminar la subjetividad. Tiene que utilizar instrumentos de medición. La ciencia persigue la generalización. ¿A qué se refiere perseguir la generalización? Que si A más B da C, eso sea una cuestión universal, ¿sí? ¿Cuál es ahí la consecuencia? A más B da C. ¿Cuál es la consecuencia ahí? C, ¿no? ¿Cuáles son las causas? La unión de A más B, ¿de acuerdo? Bueno, ese punto es un punto interesante, pero también delicado. ¿Cómo se le llama a ese punto? Determinismo. A más B siempre me van a dar C. Siempre. Eso es lo que persigue la ciencia, ¿sí? Y muchos científicos son deterministas. Se corrige a sí misma y es sistemática. ¿Cuál es el sistema del método científico? ¿Cuál es el sistema de la ciencia? ¿Cómo se llama? Método científico, ¿sí? Creado por Bacon, ¿no? Y si ustedes teclean el método científico, pues aquí hay un ejemplo, me falta experimentación, ¿sí? Resultados y conclusión. Varía, pero ¿cuáles son sus partes elementales? Observación, ¿sí o no? ¿Qué más? Hipótesis, esos son así, van en todos, ¿verdad? Experimentación, resultados y conclusión. Esas son las partes medulares. O sea, si ustedes teclean método científico en el Google, van a salir un montón de versiones. Por ejemplo, elección de tema, búsqueda de información, etcétera, etcétera. Pero lo que todos coinciden es observación, hipótesis, experimentación, que ahí no está, resultados y conclusión. La experimentación, cuando hablamos de la experimentación, ¿qué necesitamos para poder subordinar la ambigüedad? Condiciones controladas, instrumentos de medición. ¿De acuerdo? Sin embargo, si algo dice 5 kilogramos, ¿cómo lo sigo interpretando? Con la vista estoy viendo que dice 5 kilogramos, pero estoy reduciendo al máximo la ambigüedad. Yo sé que el resultado se percibe a través de la vista, pero con los instrumentos científicos estaré reduciendo al máximo la ambigüedad. Y bueno, los dejo con esta frase de Antonio Escotado, me gustó mucho. Y pues muchas gracias por escucharme.